doctor Jaime Ortega, ya di sus datos, sus referencias, es que solamente le damos el paso a su discurso, a su análisis. Muchas gracias, José Ángel. Muchas gracias a todas y todos. Un honor estar con el doctor y amigo Enrique Semo, que es un querido camarada y una persona entrañable que siempre está impulsando la reflexión, el pensamiento, y siempre está cuestionándonos a quienes dialogamos con él acerca del futuro, ¿no? Tal cual. Sin embargo, el campo de desarrollo intelectual del doctor Semo es el pasado, y esto nos obliga a hablar, en este caso de este segundo volumen, sobre los laberintos de la izquierda mexicana, sobre aquellas tendencias, aquellos procesos que marcaron la seña de identidad de esta corriente política. Todas las historias son excepcionales, todas las naciones se consideran únicas, todas consideran que solo a ellas les pasa algo. Y a la nación mexicana le toca su excepcionalidad frente a sus pares latinoamericanos, que son los más próximos en cultura, en civilización. Y la excepcionalidad mexicana se llama la Revolución Mexicana, nada más ni nada menos. La historia que Enrique Semo nos cuenta desde 1974 hasta el 2018 está marcada por un desvanecimiento y un resurgimiento de este paradigma ideológico que fue la Revolución Mexicana, no de cualquiera, de uno muy específico. ¿Cuál fue el gran problema de la izquierda mexicana durante el siglo XX? Bueno, que era una izquierda, particularmente aquella de más longeva data, que es el Partido Comunista Mexicano, fundado en 1919, era una izquierda que quería hacer una revolución en un país que ya había tenido una revolución. Y esto que parece baladí, esto que parece una curiosidad, era un gran reto político, intelectual, ideológico, práctico. Si nosotros vemos la historia de la izquierda desde los años 30, particularmente durante el cardenismo, hasta los años 60, hasta 1968, estamos hablando del gran desarrollo económico, del México industrial, del México que se urbaniza, donde las clases medias, los médicos, los maestros, los universitarios van ganando centralidad, vamos a encontrar que está marcado este paradigma. Cómo salirse, cómo lidiar, cómo negociar, cómo comprender ese hecho tan profundo, tan caótico, tan diverso como fue la Revolución Mexicana. Hace poco, conversando con el maestro Semo, yo le preguntaba cómo comprender este proceso, y el maestro decía, claro, porque había un montón de gente, de intelectuales, de fuerzas políticas que se asumían como marxistas, pero que en realidad eran deudoras de la Revolución Mexicana. Mucha parte del socialismo de este país tiene un pie en la Revolución Mexicana, o viceversa, mucha parte de la Revolución Mexicana tiene un pie en el socialismo. Esto entró en crisis hacia el año 1968, 65 dirán algunos. Hay sucesos históricos muy claros que marcan esta ruptura. Van desde el asalto al cuartel Madera por parte de un grupo de profesores normalistas y de campesinos, del movimiento estudiantil, evidentemente, en la Ciudad de México, que tuvo pues sus dos corazones, tanto en la UNAM como en el Politécnico, con dos perspectivas por lo demás muy distintas, eso hay que remarcarlo, y una serie de acontecimientos donde la izquierda tendió a alejarse del paradigma de la Revolución Mexicana, que por lo demás estaba ya profundamente corrupto y profundamente cooptado. Ya no había energías reformistas, reformadoras en ese proceso. Y un poco la historia que cuenta Enrique Semo parte de la crisis de ese paradigma, de la búsqueda de un nuevo horizonte político. Y la izquierda mexicana, y esto sí tengo que decirlo, es muy excepcional. La izquierda mexicana en su tronco central y en sus ramas aledañas que van surgiendo conforme va avanzando el siglo XX, tuvo sí una originalidad, y esto no podemos olvidarlo, que fue un rápido compromiso con la democracia. La izquierda mexicana entendió que para avanzar al socialismo había que ser democráticos, que no había posibilidad de construir un mundo social
alejado de la explotación, si no se daban los pasos de ampliación de derechos y de libertades. Y eso se llama democracia. Y la historia nos comprueba que la democracia mexicana no se construyó en los pasillos de una institución que resultó de un acuerdo de las élites. Esa es la historia que nos cuentan unos cuantos intelectuales en los últimos 30 años. La democracia fue posible porque creamos el INE, el IFE y nos pusimos de acuerdo. La democracia se construyó en los combates más duros, más agrestes del movimiento campesino, ¿no? De los Ramón Danzos Palomino, ¿no? de los Jacinto López, ¿no? de la CCI, de la CIOAC, de todas esas grandes organizaciones campesinas que pusieron el cuerpo y la vida por la democracia. Es una historia que tenemos que reconstruir porque no la tenemos presente. La democracia se construyó en la lucha por la libertad sindical. Es increíble que sepamos tan poco del movimiento ferrocarrilero del año 58-59, que fue crucial para la generación del maestro Semo, entre otras. Que era si uno ve las demandas de ese movimiento, son demandas muy limitadas. Salarios y libertad sindical. Bueno, eso implicó la salida del ejército a las calles. Era tan impensable que una organización sindical pudiera, por sus propias decisiones, levantar estas demandas, que costaba la cárcel. No es poca cosa la democracia en este país. En este país la democracia es un reclamo muy profundo, muy sentido. Y la izquierda mexicana, particularmente de la cual el doctor Enrique Semo hizo parte, pero no solo ella, entendió muy rápidamente que la democracia era el camino. Y entonces lo que vamos a ver va a ser esfuerzos fundamentales, como la campaña de Valentín Campa en el año 1976. Vamos a ver los esfuerzos de la reforma política, muy limitada, muy controlada, pero al fin una reforma que la izquierda impulsó y apoyó en 1979. Vamos a ver los esfuerzos de unidad de las izquierdas en el año 1981. Vamos a ver un compromiso con la democracia. Es un compromiso muy importante y que no podemos olvidar. Más allá de los debates internos de las izquierdas que se daban con todo y se peleaban por la coma, el punto, la palabra, el concepto, más allá de eso, el compromiso con una idea de ampliación de derechos y de libertades. Pero la historia nunca camina por un solo sendero, ¿no? La historia tiene montañas, vuelcos, ríos, océanos que borran muchas veces lo que venimos haciendo. Y en el México neoliberal de los años 80, la izquierda mexicana vivió un proceso que ninguna otra izquierda había vivido. Vivió un proceso de unidad entre la otra matriz que había conformado, que había hecho progresista a este país, que era la matriz de la Revolución Mexicana. Se habían desencontrado en los años 60 y se volvieron a encontrar en el año 1988. El año 1988 es clave para entender muchas de las posibilidades y muchos de los límites de nuestra actual izquierda, porque en ella se juega no solamente el compromiso con la democracia, pero también se juega el desvanecimiento de ciertas señas de identidad socialistas. Y no me refiero con ello a que ya no hay banderas rojas en las manifestaciones, o la hoz y el martillo, eso es tangencial, sino a que hubo en realidad un proceso en donde la avalancha neoliberal obligó a las izquierdas a concentrarse en la defensa de la democracia con los instrumentos que estaban a la mano. Y eran instrumentos que siempre tienen dobles filos. La democracia electoral es una gran conquista del pueblo mexicano, pero los procesos de la democracia electoral tienen muchas trampas, ¿no? Llega el dinero, llegan los reflectores, llegan un montón de cosas, ¿no? Por fortuna, nuestra izquierda, que pasó por grandes baches y profundos desniveles en los años 90, muchas veces involuntariamente, logró recomponerse y entendió que la democracia era esencialmente construir o reconstruir a la nación. Esto es fundamental para que podamos entender nuestra actual coyuntura política. Nuestra izquierda reconstruye la nación y reconstruye los elementos que tiene la nación para expresarse, particularmente un Estado que permita un cierto beneficio social. Esto es clave para entender el derrotero de esta identidad política del siglo XX. Tiene sus momentos fundantes,
el año 1938, por supuesto, con la expropiación petrolera, el año 1959 con el movimiento ferrocarrilero, el año 1968 con la rebelión juvenil, el año 1988 como esta gran convergencia que reencontró al paradigma socialista y la Revolución Mexicana, que era en realidad la reinvención del paradigma de los años 30, ¿no? De nuevo se ponían los esfuerzos para decir, sin soberanía nacional no hay soberanía popular. Si no tenemos una nación en condiciones de resistir a los avatares del mundo, no podemos tener democracia. Las dos van juntas. Porque el neoliberalismo fue, les damos un poquito de democracia, pero vendemos la nación, ¿no? Entonces, una cosa iba separada de la otra. La izquierda entendió, con muchos problemas, con muchos límites, con muchos debates en medio, pero lo entendió porque lo entendió la sociedad, lo entendió el movimiento social. Fue obligada por el movimiento social a ser democrático y a ser nacional al mismo tiempo. Y esto es una característica muy particular de la izquierda mexicana. Y en tiempos de excepcionalidades, cuando buscamos las excepcionalidades, podemos comprender por qué en este momento vivimos una especie de contratiempo del mundo. Así como en los años 30 el general Cárdenas vivía una especie de contratiempo mientras el mundo giraba a la derecha y al fascismo y no sé qué, nuestra condición es muy particular en este momento, en parte por toda esta historia que estoy narrando. Les voy a poner solo unos ejemplos para terminar. En un país al sur, un país de una gran cultura, de una cultura excepcional como es Argentina, las instituciones públicas no pueden hablar del cambio climático. Está prohibido hablar del cambio climático. Hay una orden desde el Estado de no hablar de ese tema. 2025, ¿no? En Estados Unidos, país ejemplo de las democracias supuestas desde antaño, que tiene mucho de democrático, pero también mucho de antidemocrático, hay estados de ese país donde no puede haber sindicatos. No puede haber, está prohibido, es penado en 2025 tener sindicatos. Un poco lo que quiero que veamos es, en este momento estamos en un momento de expansión de las libertades con los conflictos y los antagonismos propios de una sociedad democrática. Nada es un consenso absoluto. Vivimos un momento muy excepcional y lo vivimos cuando volteamos a ver al mundo. Cuando vemos las amenazas de la guerra, cuando vemos estas disposiciones violentas, fascistoides, cuando vemos la expulsión de los migrantes, cuando vemos estados capturados por el capital financiero, vivimos de nuevo un contratiempo. Y en buena medida ese contratiempo se explica en la historia que el doctor Semo nos muestra con todas sus vicisitudes, con todos sus vericuetos, con todos sus baches. No fue un camino lineal, fue un camino siempre atravesado de problemas y de contradicciones. Bueno, los dos tomos que ahora van, y ya con esto concluyo, que esperamos al menos uno o dos más con el doctor Semo y el editor, en este caso, que es José Ángel, que hace un espléndido trabajo, enriquecer este debate, mirar el futuro, pero con este bagaje. Y este bagaje es el que nos dice, esta nación tiene una historia de revoluciones. Si hay una nación en América Latina que está fundada en revoluciones, es la mexicana, es la nación mexicana. Nuestro pueblo y nuestra nación se construyeron con revoluciones, ¿no? Y eso adelanta el futuro, no de un país, sino del sentido propio de la humanidad, como lo ha mostrado 2 siglos de historia. Muchas gracias, maestro Semo, por este libro. Muchas gracias, José Ángel, y muchas gracias a ustedes por la escucha.